La crisis del petróleo se produjo tras el estallido de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí del Yom Kippur en octubre de 1973 y todo ello provocó pues, al final que la OPEP subiese los precios, debido más porque los árabes veían que Israel tenía el apoyo de las potencias occidentales, sobre todo de Estados Unidos. La segunda crisis del petróleo, que se produjo en 1979, vino por el estallido de la Revolución Islámica en Irán, porque Irán era una monarquía que estaba gobernada por el Shah y había corrupción dentro del gobierno y provocó al final que Khomeini, pues, con el apoyo del clero chiita, pues, provocase la Revolución Islámica en Irán y la monarquía cayese. También el enfrentamiento entre Irán e Irak, porque Irak, al igual que Irán, era productor de petróleo. Y por cierto, Irán era gran aliado de Estados Unidos. Es decir, se acercó al bloque occidental durante la época del Shah. En 1973 estalló la crisis del petróleo que afectó a todos los países. La OPEP subió los precios en los años 70 por el estallido de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí del Yom Kippur en octubre de 1973. Los países árabes utilizaron el petróleo como un arma debido a que los gobiernos occidentales, sobre todo Estados Unidos, daban apoyo a Israel. Entonces pretendían cambiar la actitud de estos gobiernos. El precio, que valía $3 por barril, pasó en menos de 2 meses a valer $10. Esta brusca subida distorsionó las economías de numerosos países al originar abultados déficit en sus balanzas comerciales, unido a ello el incremento de la inflación por los costes, el paro aumentó y la disminución de la demanda y la producción. Las economías de los países industrializados le afectó la crisis del petróleo, pero aún más le afectó toda esta crisis del petróleo a los países que tenían menos desarrollo industrial. Pagos de energía cara, disminución de la demanda de materias primas, su principal fuente de ingreso. Por la caída de la producción también industrial en los países desarrollados, redujo las posibilidades de enfrentarse a la crisis y aumentó su endeudamiento. Claro, la crisis del petróleo, que estalló por la guerra árabe-israelí, la cuarta, en 1973, del Yom Kippur, afectó a todos los países occidentales, no, a todos los países del mundo. Y sobre todo era por dar una respuesta a que los países árabes decían que las potencias occidentales daban apoyo a Israel. Entonces el crudo pasó de valer $3 a $10 y todo esto pues, provocó problemas, déficit, inflación y claro, era imposible que los países desarrollados tuviesen la capacidad para intentar paliar la crisis del petróleo. Hubo un aumento de la inflación y un estancamiento en la producción. La crisis fue totalmente distinta a la de 1929, que se caracterizó por la inflación. En estas condiciones se produjo la segunda crisis del petróleo en 1979, debido al estallido de la Revolución Islámica, en la cual Irán era principal productor de petróleo y aliado de Estados Unidos y del bloque occidental, y luego la guerra entre Irán e Irak, que también Irak era un país importante en torno a la producción de petróleo. Esta elevación de los precios de los productos petrolíferos endureció la situación económica y alejó las perspectivas de recuperación. En casi todos los países se priorizó la lucha contra la inflación por medio de la elevación de los tipos de interés del dinero para restringir la demanda. Igualmente, el comercio mundial se redujo. La consecuencia principal de estas políticas de ajuste fue el aumento del paro en todos los países y, claro, la crisis acabó convertida en una depresión económica que se alargó durante casi toda la década de los 80. Claro, hubo aumento de la inflación, estancamiento de la producción, una crisis que fue diferente a la de 1929, que se caracterizó por la deflación. Una revolución islámica en Irán, porque Irán era aliado de Estados Unidos y era el principal importador de petróleo al bloque occidental, es decir, Estados Unidos y la Europa occidental. El Shah cae, era una monarquía, entonces se cambia de régimen. Luego Irán e Irak entran en conflicto. Irak fue un principal importador de petróleo también. Entonces todo esto provocó al final problemas económicos y veían muy alejadas la recuperación en torno a las perspectivas. Y claro, ¿cómo lucharon los países? Pues restringiendo más la demanda, es decir, en torno a la inflación, el comercio mundial se redujo, el paro aumenta y claro, esta crisis se prolongó
más allá de la década de los 80. Las consecuencias de este periodo crítico fueron importantes. El sistema monetario perdió la estabilidad del periodo anterior y sufrió diversas fluctuaciones. La pérdida masiva de puestos de trabajo convirtió en una quimera la posibilidad de lograr el pleno empleo. Los países se tuvieron que acostumbrar a convivir con una tasa de paro relativamente elevada. Paralelamente, las economías de los países capitalistas desarrollados comenzaron un proceso de terciarización, dar mayor importancia al sector terciario, es decir, al sector servicios, y de reconversión, es decir, de los sectores industriales tradicionales. Realizar cambios con nuevas tecnologías, siderúrgico, textil, que fueron sustituidos por otros sectores más innovadores. Claro, el sistema monetario perdió estabilidad del periodo anterior, sufrió diversas fluctuaciones. El pleno empleo era complicado ya y los países tuvieron que acostumbrarse a poco empleo, mucho paro. Y luego las economías de los países capitalistas, la parte de Europa occidental, pues dieron mayor importancia al sector servicios, sector terciario, al último, y también la reconversión, los sectores industriales tradicionales. Modificarlos, en la cual, pues, con el sector secundario, es decir, el sector industrial, que tuviesen mayores innovaciones en estos países. Claro, sustituyendo el siderúrgico textil. Al final es en los problemas de paro, eh, problemas también en torno al sistema monetario, cambios, porque ya el sector primario, es decir, la agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, va eh, teniendo menor importancia respecto a el sector secundario, es decir, el sector de la industria, o el sector terciario, es decir, el sector servicios, porque empiezan las innovaciones en torno a los cambios políticos, económicos que sufren los países del entorno capitalista. A pesar de la gravedad de la crisis, su impacto fue mucho menor que el de la crisis de 1929. Los mercados internacionales de capitales no llegaron a pasar por serios apuros ni hubo hundimientos financieros comparables a la década de los años 30, el sistema económico internacional estaba mucho más integrado que entonces y existían fuertes mecanismos de control para limitar la crisis. Para solucionar los problemas económicos, la mayor parte de los países optaron por cuestionar las políticas de protección social, el estado de bienestar, e implantar políticas de tipo neoliberal que se caracterizaban por la desregulación de la economía y la libertad de mercado, disminuyendo así el papel del Estado en la vida económica como los controles sociales sobre las empresas. Al conjunto de estas propuestas se le denominó neoliberalismo y los representantes más destacados fueron Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Con todo ello, la crisis fue de menor gravedad que la crisis de 1929. Primeramente porque los mercados internacionales de capitales no llegaron a pasar por serios apuros ni hubo hundimientos financieros comparables a la década de los años 30. Y luego el sistema económico internacional estaba mucho más integrado que entonces existían fuertes mecanismos de control para limitar la crisis. Para solucionar los problemas económicos, la mayor parte de los países optaron por cuestionar las políticas de protección social, el estado de bienestar, e implantaron políticas neoliberales, que se caracterizaban por la desregulación de la economía y la libertad de mercado. Al final lo que hacen es que el Estado ya no entre tanto en la vida económica de la gente y que también pues, los controles sociales se vayan poco a poco también disminuyendo. Todo el neoliberalismo en sí es una nueva política en la cual ya la intervención del Estado ya no es tan destacada como pasó sobre todo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Claro, las dos figuras principales y los dos países más destacados fueron Reino Unido con Margaret Thatcher y Estados Unidos con Ronald Reagan. Y con ello finaliza. Al final es una evolución de que la crisis del petróleo de 1973 continúa con una segunda crisis en 1979 por problemas sobre todo con la revuelta de Irán, en torno a 1979, porque además Irán era aliado occidental de Estados Unidos, y luego la guerra que hay entre Irán e Irak, otro país productor de petróleo, es decir, los dos, y claro, esto provoca y provoca al final problemas económicos, aumento de paro.
ven que las políticas de protección social no fueron tan eficaces en torno a la vida económica y social de la ciudadanía occidental y provocó pues, cambios, ya en la que el Estado no interviniese en la vida económica y pública en sí de los ciudadanos. Y con ello finalizo, comentar que tengo el grado de historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.